Muy buenas noches a ustedes. Deseo desde ya que se encuentren bien. Aquí va esta parte, la segunda parte, que les había comentado que íbamos a tocar algunas cuestiones acerca del TACAR, que sería la otra parte del protocolo de una tomografía de tórax y también el de cráneo con contraste. Cuando pensamos en el TACAR, pensamos en qué significa una tomografía axial computarizada de alta resolución. Eso es lo que significa en pocas palabras. Entonces, cualquiera de las dos denominaciones está bien, porque este es tomografía computarizada de alta resolución y este es axial computarizada. Ocurre que este término tomografía axial computarizada ya no se usa más hoy en día. Hoy es directamente TC nada más, pero la escuela vieja todavía sigue usando esta denominación, el de ACAR. Entonces, ¿para qué básicamente se utiliza este protocolo? ¿En qué casos se utiliza? Bueno, tenemos varios. Para empezar, en lo que tiene que ver con visualización de enfermedades pulmonares difusas. Acuérdense que, como vimos en Imagenología 2, cuando hablamos de enfermedades difusas, no hablamos de algo que tiene una cosa bien definida. O sea, pensamos en ciertos tumores, ciertas lesiones que no tienen un borde definido. A eso básicamente se refiere con enfermedades difusas. También, por otro lado, para evaluar fibrosis, evaluar el enfisema pulmonar obstructivo crónico y también lo que tiene que ver con presencia también de nódulos pulmonares y de vías aéreas centrales. O sea que además de ver enfermedades difusas, también podemos pensar en cuestiones muy, pero muy puntuales, muy locales. Tengan en cuenta este detalle con relación al protocolo, que es lo mismo. Es lo mismo, acá no hay nada que se cambia, lo único que eventualmente se va a cambiar nada más al momento de realizar esto es en la elección de la serie. Si ustedes recordarán, y para eso haré un poquito de pausa, voy a hacer un poquito de pausa acá. Entonces, entonces aquí en esta parte, cuando se hace ya la tomografía en cuestión, es aquí donde se cambia el tipo de reconstrucción, acá se pone TACAR, ¿sí? Entonces se pone esto de esa manera y ahí se obtiene ya, simple y sencillamente se obtiene el protocolo de tomografía de tórax en alta resolución al momento de cambiar aquí, porque ustedes se acuerdan de que una vez que se hace el escanograma, se tiene que realizar esta selección en este lugar para elegir qué tipo de reconstrucción vamos a querer, si queremos en ventana estándar, que es esta, o en ventana ósea. Además de esas dos, aquí se elige, bueno, además de la ósea, mejor dicho, se elige aquí en el tipo de reconstrucción el que es para TACAR. ¿Está? Esa es la parte que quería aclarar y de ahí es el tema así es como se hace el protocolo de la tomografía de tórax en alta resolución. Y una vez hecho todo esto, entonces ya directamente es todo lo mismo. Vuelvo a reiterar, es todo lo mismo a la tomografía de tórax simple de rutina, es lo mismo, no se cambia en absoluto nada, nada salvo el detalle que ya hemos destacado. Acá tenemos Acá tenemos los detalles y noten esta cuestión interesante, que al momento de elegir TACAR, ya automáticamente cambia también el grosor de corte, porque aparte de todo, aparte ya lo destacado, porque si ponemos tora de rutina, el grosor de corte va a ser grueso de 5 milímetros, pero acá nosotros estamos hablando de un grosor, unas cosas muy finas, cortes muy finos. ¿Por qué? Porque queremos en alta resolución y cuando nosotros hablamos de alta resolución queremos detalles finos, finísimos. Entonces el grosor de corte aquí en TACAR es de 1 milímetro. Y para ello comparemos
Y miren acá, grosor de corte en un tórax de rutina, ¿cuánto es? ¿Mm? Miren, es espectacular. Acá, lo siento, grosor de corte fino, finísimo, finísimo. Aunque claro, y claro, acá hablamos de que la dosis es un poquito menor, pero igual estamos hablando de que queremos detalles muy, pero muy finos. ¿Sí? Eso pueden compararlo, pueden tomar nota de eso para cuando tengan que responder a ciertas preguntas sobre este asunto, si es que salen en el examen final. Y tenemos aquí algunas enfermedades que se pueden visualizar. Tenemos aquí en la imagen A, esto es un enfisema. Ustedes recordarán que el enfisema es cuando ya hay una ocupación por fuera de la pleura, ¿sí? Y se llena muchas veces de aire. Eso es lo interesante que tienen que tener en cuenta en el enfisema. Acá tenemos sarcoidosis y miren acá este detalle de la fibrosis pulmonar. Cuando hablamos de fibrosis, pensamos en lesiones que no pueden cicatrizar. Y piensen en este detalle. Ocurre que nosotros, si nos golpeamos a nivel superficial, a nivel de piel, evidentemente se favorece la cicatrización debido a qué? Debido a la influencia del aire. En estructuras internas, obviamente el aire no llega. Entonces, aún así, al margen de que no llega el aire, hay ciertas enfermedades que en este caso impiden la regeneración total de los tejidos, dejando cicatrices. Entonces, esa enfermedad se conoce como fibrosis. Y miren estos detalles aquí en color negro, ¿sí? Estos detalles en color negro, negro, todo esto punteado indican esa lesión que yo estoy mencionando, que son puras cicatrices las que tenemos aquí. Y esta se llama proteinosis alveolar, exceso de componentes proteínicos a nivel de los alveolos. Pero el punto es que cuando nosotros ponemos, para ver, no de rutina, no poner el tacar o sea, el tórax de rutina, mejor dicho, sino ponemos el tacar propiamente dicho, entonces podemos obtener detalles muy, pero muy finos que nos van a poder permitir llegar a un diagnóstico más preciso. ¿Está? Entonces, cuando recibamos una orden, va a decir luego tal cosa, diagnóstico y qué sé yo. No sé, nódulo pulmonar solitario o nódulo pulmonar difuso. Entonces, ustedes ya lo único que hacen es programar en la computadora cuál es la reconstrucción que van a querer. ¿Cuál es, mejor dicho, antes de la reconstrucción, cuál es el corte tomográfico que van a obtener? Si va a ser solamente el de rutina o el de alta resolución. Y nos toca hablar un poquito de cráneo con contraste. Yo para tomografía avanzada 2 conseguiré un video exclusivo que no me pudo llegar lastimosamente en estos días sobre este tema, para que ustedes vean cómo se hace un cráneo con contraste. Pero igual de todo no podemos ir viendo algunas ideas de cómo se hace este protocolo. ¿En qué casos? Hace ver hemorrágico agudo, cuando hay un vasoespasmo, después de una hemorragia, o sea, después de un evento agudo, se da un vasoespasmo. Y el vasoespasmo, evidentemente, ya la dilatación de los vasos. Entonces, esto es muy importante porque esto puede desencadenar en un aneurisma. Después tenemos hemorragia cerebral con isquemia local. Ustedes saben ya que cuando hablamos de isquemia, hablamos de muerte del tejido por falta de oxígeno. Porque ocurre entre el hemorrágico y el agudo, la diferencia entre una y otra que acá hay una rotura del vaso sanguíneo. Acá hay una rotura de una arteria y acá hay un taponamiento de la arteria, yo que sé, por una cuestión de calcificaciones, la aterosclerosis también. La aterosclerosis, ustedes recordarán que es generación de grasa, la generación de grasa
en la arteria y eso tapona la arteria y produce la isquemia. Después tenemos, además de ya la mencionada isquemia, el seguimiento. El seguimiento, cómo va avanzando el tratamiento, porque muchas veces si la isquemia es parcial, quizás con algunos fármacos se puede llegar a destaponar esa arteria. O si eventualmente existía un infarto, a ver cómo va también evolucionando el tratamiento, también valoración de tumores intracraneales y en caso de lesiones traumáticas que puedan eventualmente desencadenar un ACV hemorrágico, porque esto también puede darse debido al traumatismo cráneoencefálico, muy conocido esto que muchas veces escuchamos en las noticias. Bueno, protocolo. Aquí sí hay que tener una serie de cuidados al momento de hacer el protocolo. ¿Por qué? Porque además de todo ya lo descrito, lo que ya sabemos, ojo, en este caso no vamos a poder hacer si tenemos a un paciente con un evento agudo. Es decir, si nos llega a un paciente que, que necesita hacerse una tomografía urgente, porque tuvo un ACV hemorrágico, no nos va a responder. Muchas veces no nos va a responder, va a estar totalmente inconsciente, intubado y todo lo demás, o con respirador tal vez. Y evidentemente que cuando hay una urgencia, esto no se verifica. En el caso de que sea un paciente ambulatorio, normal, se verifica este detalle, que haya hecho un ayuno de 8 horas como mínimo. Claro está, y un detalle que hay que aclarar, cuando hay un ACV hemorrágico, normalmente ya se hace un ataque de cráneo simple. Se hace un ataque de cráneo simple y ya directo se le lleva a la sala de ictus o a terapia intensiva. Eso casi siempre ocurre. Pero en el caso que se le pida, bueno, se le tendrá que hacer, cosa que es muy raro, pero bueno. Entonces, volvamos al punto. Se le saluda al paciente, se despejan las dudas y en el caso que, claro, que sea un paciente ambulatorio, normal, común, o también en el caso de internados, donde esté estabilizado el paciente, este detalle hay que verificar sí o sí, que haya hecho ayunas. Este detalle es muy, pero muy importante para evitar reacciones posteriores, como el broncoespasmo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Muy importante es los niveles de creatinina, que esto va a determinar, ¿no?, si el paciente tiene una función renal normal. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente: si el paciente tiene problemas a nivel renal, ¿qué va a ocurrir? Le aplicamos un medio de contraste y podría desencadenar una nefropatía interesante. Y cuando hablamos de nefropatía, pensamos en un daño a nivel renal. ¿Y qué pasa si es que el paciente tiene problemas renales y sí o sí se le tiene que hacer una tomografía con contraste? Bueno, en ese caso, tomen nota de este detalle. Si no hay otra salida, por ejemplo, si no se le puede hacer resonancia magnética, no hay otra salida, tipo que la tomografía es lo único que le sirve, bueno, en ese caso se le tiene que hacer la tomografía y después se le tiene que dializar. Una máquina de hemodiálisis se le tiene que dializar para poder limpiar todo el componente tóxico que pueda tener el riñón, porque para el paciente que tiene problemas renales, el recibir un medio de contraste es una locura, golpea demasiado. Entonces, ese detalle es muy, pero muy importante que ustedes puedan tener, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante. Entonces, por otro lado, en caso de que tenga niveles de creatinina normales, lo que hay que verificar si es que el paciente hizo una medicación prealérgica. Normalmente se le suele dar prednisona de 50, un comprimido cada 8 horas. Bueno, eso depende mucho del protocolo de cada hospital, pero siempre se le da prednisona, que es un antialérgico. Pero esto se tiene que verificar, por lo menos hace 48, 72 horas antes.
Y si el paciente es muy alérgico, con más razón se tiene que hacer esta medicación prealérgica. Esto ustedes ya saben, también ustedes ya saben. Y ojo a este detalle, paladar importante, que se saque el paladar. Nunca, pero nunca olviden de pedirle al paciente que se saque el paladar. Decúbito supino, colocación del descentrado, ya saben, nivel de nación y línea meatorbital perpendicular a la mesa. Nunca se olviden esto. Esta línea meatorbital tiene que estar perpendicular a la mesa. Ese detalle nunca olviden. Topograma, límite, todo eso igual. Y acá está la cuestión, lo que vamos a agregar. Cuando vamos a hacer un medio de contraste, van a ver algunas imágenes para el final. Video no, pero sí imágenes de cómo es el medio de contraste. Se puede hacer de manera manual o de manera automática. En caso de hacerlo de manera automática, se programa de esta manera. Con 40 ml a 4 ml, a 4 mililitros por segundo, este protocolo puede cambiar en dependencia de cada hospital. Lo importante es que siempre nosotros sigamos el protocolo que indique el servicio. Pero en caso de no tenerlo, este normalmente suele ser una recomendación. 40 ml de contraste a 4 mls y un poquito de suero, un poquito de suero. Pero en el caso de no colocar suero, con esto más que suficiente como para tener un muy buen realce. Y en el caso que el paciente sea pediátrico o pese menos de 50 kilos, 1 mililitro por kilogramo. Está de más decir que si tiene el paciente 45 kilogramos, entonces 45 ml de contraste, nada más. El contraste va a variar. Puede ser un contraste hiperosmolar, isoosmolar, y ustedes recordarán lo que ya vimos en tomografía 2, cuáles son las características ideales de un medio de contraste. Tiene que ser algo que no sea muy viscoso, que no genere tantas reacciones alérgicas, y hay varias marcas que normalmente suelen pedir, ya sean los licenciados radiólogos o el médico radiólogo mismo, que dice, bueno, fulano compra este porque este es el ideal para esta zona, por darles un ejemplo. ¿Sí? Bueno, se realizan los cortes tomográficos, la adquisición acá, modo axial, modo cine o en volumen rendering, que eso ya va a depender de qué es lo que se quiera visualizar, qué es lo que nos piden como diagnóstico. Casi siempre es en modo axial para ACV agudo y demás, modo axial más que suficiente. Modo cine o un volumen render. El modo cine es para ver, en este caso, cuando hay un taponamiento de una arteria o cuando hay una hemorragia también, cuando hay un ACV hemorrágico, ver el lugar exacto donde está el incidente, donde está la lesión. ¿Sí? Y el volumen rendering casi siempre se aplica para eventos traumáticos. Ya cuando hay una fractura, siempre se pide volumen rendering o el famoso 3D. Y acá está el protocolo de TC cuando es con contraste. Acá ya bajamos un poco el KB, subimos el MAS, el grosor de corte, miren, grosor de corte 5 milímetros. Y acá tengan en cuenta que si vamos a hacer a 40 ml por segundo, si queremos en modo axial nada más, el paciente en 22 segundos, o sea, después de inyectar el medio de contraste, se obtiene la imagen que nosotros vamos a querer en unos 22 segundos, y si en modo cine se amplía más el periodo y se amplía más, claro está, por lo que más que nada se quiere visualizar, porque en este caso uno quiere visualizar más cuestiones arteriales, como yo les dije, si es que hay algo hemorrágico, algo isquémico, va a requerir más exposición, va a requerir más tiempo, más ml de contraste para, en este caso, que pueda llegar de una manera correcta a esa zona, ¿sí? Y bueno, entonces eso por un lado, y acá tenemos, esta imagen es lo que más o menos eh, se tiene de un equipo que envía de manera automática el medio de contraste.
En algunos lugares se diluye el contraste con agua. Se diluye el contraste con agua. La proporción, para que tengan una idea, la proporción es la siguiente. Por cada 10 ml de contraste tiene que ir 5 ml de agua. Normalmente se diluye. En algunos lugares no, en otros lugares sí. Esto que ustedes están viendo aquí en el color verde es del medio de contraste y el de abajo es cloruro de sodio, como ustedes están viendo acá. Cloruro de sodio o en este caso el suero, ¿sí? A una presión de 14 bar o 200 psi o 300 psi, cualquiera de los dos, eso va a depender mucho de la aguja que se inyecte, si el catéter es de 16, 18, 20, 22, bueno, eso ya veremos en la práctica, ustedes no se preocupen ahora de eso. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los hospitales públicos son los enfermeros quienes hacen esto. O sea, en los que colocan estos parámetros técnicos, el colocar las vías o sea, las vías para la inyección, vía venosa central, iba a decir, bueno, eso hacen los médicos en realidad. La colocación de las vías periféricas, eso quise decir, la colocan los enfermeros. Pero en el sector privado les adelanto que son los radiólogos quienes hacen toda esa labor. Pero bueno, acá se coloca la velocidad de flujo que puede ser 4 ml, 4 ml por segundo o 3 ml por segundo. Eso va a depender, vuelvo a reiterar, del protocolo. Y acá tenemos el tiempo de inyección total, que esto te calcula en base a cuánto ml vas a poner. Obviamente que si vas a poner 45 ml de contraste, si vas a poner 45 ml de contraste, el tiempo de inyección total va a ser de 45 segundos. ¿Se entiende? Si nosotros pedimos que sea a 4 ml, a 4 mililitros por segundo, usted tiene que hacer una regla de 3 nada más. Si nosotros vamos a hacer 40 ml por segundo y vamos a aplicar 40 mililitros de volumen de contraste, evidentemente el tiempo de inyección va a ser de 40 segundos. ¿Sí? Bueno, todo esto automáticamente calcula el programa. Después de hacer todo esto, tenemos acá, este más o menos el equipo automático de contraste, donde aquí en el lado izquierdo va a ir el medio de contraste y acá va a ir el suero, que justamente acá tenemos estos frascos vacíos, porque eso, una vez que se colocan aquí el medio de contraste y el suero, después de hacer una serie de procedimientos, acá está, justamente, este es el famoso Zenetti, que es muy buen contraste, es bastante caro, pero es el que menos reacciones alérgicas genera. En la gran mayoría de los hospitales se pide Zenetix, ¿sí? Y acá tenemos el suero, y una vez que le dan aquí llenar medio contraste y llenar cloruro de sodio, eso se puede ver acá, ahí justamente está. Llenar, llenar, una vez que se le dan los dos, ya eso obviamente que esto va conectado a este cablecito y va a llegar a este punto. Y de acuerdo a lo que nosotros programamos, si queremos que se diluya, una vez que inicia el estudio, tanto lo que viene del suero como lo que viene del contraste se unen en este punto en común, que esta va a ser la vía en la cual va a ir el medio contraste diluido al paciente. Y una vez que ya se coloca todo esto está en vertical, ¿verdad? Está en vertical y una vez que se haga todo esto, normalmente se posiciona en la máquina de manera casi horizontal para que obviamente por la acción de la gravedad vaya de manera correcta. Bueno, eso es lo que tenía para mostrarles a ustedes esta segunda parte, muy interesante. Muchísimas gracias por prestar atención y bueno, cualquier cosa ustedes me escriben por favor para despejar todas las dudas que tengan, ¿sí? Hasta luego, gente. Feliz fin de semana.